Y con uno en directo, el maestro Alberto Cerdán, él es catedrático del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Maestro Alberto, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con uno en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, ¿cómo te va? Pues Bien, dinos, bien. La gente es invencible en Oaxaca, a pesar de lo que diga la Corte, que diga el secretario de Educación, parece invencible en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Pues para poner el caso de Oaxaca, que es el más ejemplar. El más sonoro. El más sonoro. La coordinadora ha construido un entramado institucional que le permite tener la posibilidad de decidir sobre quién entra como maestro, quién sube de puesto, quién tiene reconocimientos, quién permanece como maestro, pero también le permite tener el control, por ejemplo, de las averiguaciones previas porque tiene en el gente, Ministerio ¿verdad? Público. Gracias a una minuta en 1992 que se firmó y que le permite tener conocimiento de cualquier acusación que haya en contra de un maestro y detener las indagatorias en caso de que se trate de un aliado o acelerarlas en caso de la disidencia. ¿De dónde viene la CENTE? ¿Cómo surge la CENTE? La CENTE es una parte disidente de lo que llamaban el voto institucional corporativo del Magisterio Nacional, pero son miembros del Sindicato de Maestros. Así es, solo hay un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y dentro de este sindicato hay una expresión disidente que se agrupa en esta coordinadora. ¿Cuándo surge? En 1979 luchan por la democratización del sindicato y también buscan tener una vida diferente respecto de la relación entre los líderes y los maestros. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se convierten en todo aquello contra lo que lucharon, ganando los privilegios que también el Sindicato Nacional tenía, específicamente la capacidad de decidir quién, el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y reconocimientos de los maestros, en función del cual un maestro, si no era leal al sindicato, si no participa en las jornadas de lucha, por ejemplo, pues simplemente no puede aspirar a un mejor salario. Y eso justamente viene abajo con la reforma educativa, ya lo decía el secretario, muere el sistema escalafonario y de hecho la reforma educativa es muy clara de que cualquier disposición que se oponga a la norma constitucional y a la legislación educativa queda derogado. Y sí, porque estaban pidiendo los maestros que declararan inconstitucional algo que es constitucional, es decir, la reforma educativa. Sí, y la evaluación dentro de la reforma educativa. Sí, la Suprema Corte lo que dice es, en la reforma educativa hay cambios en el artículo 73 que faculta al Congreso legislar sobre el servicio profesional docente. Por tanto, no hay, digamos, una limitación para el Congreso respecto de todo lo que cambió y creó con la ley del servicio profesional docente. Y por otro lado, establece en el artículo 3º que es del interés superior del niño tener una educación de calidad. Es un derecho humano que el Estado mexicano debe proteger, garantizar, respetar y que para ello debe contar con maestros idóneos, con materiales que busquen el máximo logro de aprendizaje de los niños. La Suprema Corte no le está dando al gobierno una herramienta jurídica para actuar en la aplicación obligatoria de la reforma y de la evaluación de la reforma educativa. Pero sí le está dando al gobierno, le está diciendo al gobierno, tú lo decías, se acabaron los pretextos para ejercer la ley y la Constitución. Sí, que ejercer la ley implica, por ejemplo, la capacidad, la posibilidad de derogar las minutas que han favorecido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, implica que el Estado mexicano debería ser mucho más proactivo, interponiendo incluso juicios para quitar todas aquellas normas que se opongan a la legislación educativa. Y la Suprema Corte le ha quitado un pretexto más a los gobiernos de los estados y al gobierno federal. Pero si el gobierno federal está negociando la reforma, ¿o qué no está claro en la Constitución? Tú lo estás diciendo, Alberto, no está claro en la Constitución que la ley no es negociable. Es decir, no está el gobierno negociando con la coordinadora. Eso también le da baterías, le da pila a la coordinadora para levantar la voz en protesta y amenazar con sabotajes y boicots. Dígase el proceso electoral, dígase el proceso de evaluación docente.
Hay una situación social del cual hay que hacerse cargo. En Oaxaca las condiciones económicas y de marginación impiden tener a los maestros que dejaran de hacerlo un puesto de trabajo que les garantizara estabilidad salarial, pensiones, como se los garantiza el servicio docente. Aplicar la ley a rajatabla tiene de frente una situación social de la cual, insisto, hay que hacerse cargo. Pero eso no implica que la legislación y la reforma educativa se negocie, como lo está haciendo el subsecretario Luis Miranda, quien en las minutas lo que está haciendo es reconocer todos aquellos acuerdos que ya había firmado la coordinadora, como este de 1992, en donde la cláusula 10ª, por poner un caso, le entrega como patrimonio de la sección 22 un banco de plazas y le entrega también a la coordinadora la facultad de elegir o nombrar a los funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca de manera tal ellos que... Ellos nombran al director de educación. Pero no solo al director, a toda la estructura. Estamos hablando, la estructura. Sí, cuando dice el secretario es que el Estado es el patrón sustituto, que en efecto es parte de los acuerdos de 1992, lo que termina ocurriendo es que es un representante de la coordinadora el que le dice a la Secretaría de Hacienda quiénes son los maestros que hay que pagarles. Que deben cobrar o que deben de enseñar. Y resulta que en la lista todos asistieron, que no hay faltas. Y aquí es donde, por ejemplo, el gobierno federal podría ser más proactivo, justo con la sentencia de la Suprema Corte, que debe tutelar el derecho humano de los niños a recibir una educación de calidad. ¿Por encima incluso que el derecho laboral de los trabajadores? Bueno, porque el estatuto laboral de los trabajadores cambió hacia un servicio profesional docente donde lo que hay son nombramientos. El Estado mexicano otorga un nombramiento a una persona para que ocupe una función en el servicio público. Con base en la evaluación, es decir, con base en capacidades. Con base en conocimientos, habilidades en el salón de clases, es decir, que le permita estar frente a un grupo de niños de manera responsable y facilitar el proceso de aprendizaje. Claro que la gente no quiere. Bueno, es que evaluación siempre ha existido. Cuando dicen, por fin hay evaluación en México, en realidad ya existía, pero la evaluación era, vas a las marchas, llevas gente a la presidencia municipal para agitar banderitas, pones a los niños a maquilar materiales electorales. Porque tú eres un soldado para defender mis privilegios gremiales. Y porque eso hizo que funcionara no solo la coordinadora, porque eso es de lo que estamos hablando ahorita, pero hizo que funcionara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante décadas al servicio del régimen del PRI. Es decir, no solamente es culpa del Bester Gordillo este desastre de haber negociado con el gobierno federal mejores privilegios para el sindicato y permitir la disidencia magisterial, entre comillas, a través de la coordinadora. No viene del Bester, viene de más atrás. Bueno, viene de este arreglo político corporativo. ¿Hace cuántos años dices? ¿40? Desde 1946 en el Reglamento General 80, de Condiciones de Trabajo. 70 años. Que le permitía a la cúpula sindical decidir la vida de los maestros. Y la coordinadora en su momento terminó siendo funcional al sindicato porque jugaban el juego de policía bueno y policía malo. Entonces, el Bester era muy común escucharla decir, los maestros garantizan la paz social del país, por tanto, deben cumplir con nuestras demandas. Y quieren ver cómo se podría levantar el magisterio si no cumple nuestras demandas, vean a Oaxaca. Y entonces la coordinadora se beneficiaba de lo que el Bester negociaba, porque son parte del mismo sindicato, no hay que olvidarlo, son parte del mismo sindicato, y por otro lado, el Bester se beneficiaba de la coordinadora porque tenía una coartada, un ejemplo de el estallido social. ¿Cómo acabar con todo esto, Alberto, si han pasado tantos años, casi 70, y en 2 años el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere reformar la educación? ¿Cómo vas a tirar todo lo construido en 7 décadas? Bueno, evidentemente la parte legal se necesitaban reglas nuevas, evidentemente también voluntad política de no querer usar el magisterio como un botín político, y eso está en veremos, pero también es importante que los gobiernos de los estados, no solo el gobierno federal, pero también el federal, establezca un diálogo con los maestros que sí dan clases, porque los maestros, los 50,000 que participaron en el concurso de oposición o que se registraron para
participar en el concurso de oposición, están convencidos de que las reglas deben cambiar, de que ya no es la lealtad política, sindical, lo que debe determinar su carrera, sino sus conocimientos, capacidades y habilidades frente a grupo. Y eso es lo que motiva a todos estos maestros a verdaderamente apostar por la reforma. Bueno, con esos maestros hay que trabajar, con aquellos que merecen un mejor salario, sin duda alguna, porque están fletándose. Y la Corte le está diciendo, reitero, tú me lo comentaste primero, le está diciendo al gobierno, se acabaron los pretextos. La herramienta ahí está, la tienes desde 1992. Se reforma la Constitución, hay una reforma educativa que ya corresponde a este sexenio, a este régimen, sí. Y esa es la herramienta para reencauzar el tema educativo en nuestro país, que es fundamental. Entonces ya el gobierno no puede poner pretextos, ya no puede negociar la reforma, y queda claro que no proceden los amparos que solicitan los maestros de la disidencia, por lo menos en esta parte, donde el derecho de los niños está por encima de los derechos laborales, toda vez que hay una nueva relación entre los docentes y el gobierno. Más o menos es la interpretación que estamos dando. Así es. Y que es una reforma, una parte de los cambios que deben existir en la educación en México, pero una parte que no se había tocado en años. Es decir, cambios de libros de texto, cambios de programas de estudio, hemos tenido muchos en la última década, pero cambios en las reglas en la cual está el servicio profesional docente no había ocurrido en todas estas décadas, ahora está y es todo un reto. Pues todo un reto, porque la protesta va para rato. Gracias, maestro, por haber estado con nosotros y orientarnos, brindarnos el contexto para entender la situación. Con mucho gusto. El maestro Alberto Cerdán del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica.